y empezamos. Bueno, en principio, las personas, o sea, esta reunión va a ser, esta actividad va a ser grabada porque va a ser subida después a la página de la Federación. Aquellas personas que, bueno, que quieran apagar su cámara lo pueden hacer. Bueno, primero, buenas tardes. Muchas gracias por sumarse a esta actividad de la Comisión de Discapacidad de la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina. Mi nombre es Inés Colli y bueno, vengo coordinando la comisión desde hace un tiempo. Bueno, esta comisión está integrada por diferentes colegios profesionales y asociaciones. Voy a leer porque somos un montón de miembros en la comisión. Bueno, estamos desde el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Rosario, de Misiones, de Córdoba, de Tucumán, de Salta, de Chubut, de la Asociación de Psicólogas y Psicólogos de Buenos Aires, de Formosa, del Colegio de San Juan, del Colegio de Chaco y de la Asociación de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Corrientes. Esta comisión es una comisión relativamente nueva en la federación, tenemos más o menos 3 años trabajando, y bueno, y nos propusimos este año organizar esta actividad porque pensábamos que era importante poder pensar algunos conceptos y contenidos, sobre todo en la actualidad. Les quiero contar también que, bueno, vamos a tener intérpretes de señas en acción, que va a estar Gabriela Podgorny y Gisela Petroni, que están marcadas en las ventanitas con una manito y van a estar ahí para las personas que necesiten. Se van a ir alternando ellas dos cada 20 minutos para... está bien. Y bueno, y en el día de hoy, porque esta actividad arranca hoy y va a continuar la semana que viene, vamos a contar con la presencia de Diego Carmona Gallego, que es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Entre Ríos, es psicólogo egresado de la Universidad Nacional de Rosario, es becario postdoctoral del Consejo Nacional de Investigación Científicas y Técnicas, CONICET, es miembro del Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación y de la Red Argentina de Investigaciones de Cuidados en Salud, Raíces. Es autor de contenidos en la Universidad Internacional de La Rioja y profesor en la Fundación Archipiélago. Fue docente en un seminario en el grupo de investigación de la Universidad Oberta de Cataluña. Realizó estancias de investigación en la Universidad de Granada. Fue seleccionado en el marco de programas de becas del Consorcio de Universidades Europeas, también destinado a jóvenes profesores e investigadores latinoamericanos. Bueno, cuenta con experiencias de trabajo en el ámbito de la discapacidad intelectual, fue orientador en un hogar con centro de día, también coordinó un proyecto de escritura, salud mental y convivencia social, llamado Revista de Poesía ZL. Ejerció como acompañante terapéutico en el programa de protección y acompañamiento de víctimas, testigos y querellantes para juicios de lesa humanidad del gobierno de la provincia de Santa Fe. Ha participado como jurado de tesis, ponente y conferencista en diferentes congresos. Es autor de capítulos en libros y artículos en revistas científicas nacionales e internacionales. Y también vamos a contar hoy con Daniel Ramos, que es licenciado en Sociología de la UBA, es miembro del Comité Asesor de Andis en representación de CAIDIS, Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Por dicha organización presentó en el año 2022 el proyecto de modificación de la Ley 26.061, Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ante la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación. En el 2024 presentó por dicha organización el proyecto de ley de nomenclador único en el sistema de prestaciones, ley 24.901, es miembro del Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad y activista por los derechos de las personas con discapacidad.
Antes de cederle la palabra bueno, con el honor que tenemos de recibir a los compañeros, les voy a pedir que eh, mantengan silenciados los micrófonos y que utilicemos el chat para hacer preguntas que los compañeros y compañeras de la comisión van a estar tomando nota para tomarnos después ese momento de retrabajo. Esto es para que sea un poco más ordenado, porque puede abrir los micrófonos y por ahí se desordena un poco, entonces vamos a ir poniendo todas las cuestiones que necesitemos en el chat para que las vayamos leyendo y las retrabajemos. Bueno, les recuerdo lo del micrófono, por esto que sucede, y les doy la palabra, bueno, para que comience Diego. Bienvenido. ¿No vamos a hacer acá en biblioteca? A ver, Bueno, está la planilla. buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias, Inés, por la presentación y por la generosa invitación y la extensión del agradecimiento también a la Comisión de Psicología de la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina. Celebro realmente que hoy seamos tantas personas reunidas para conversar en torno a la inclusión, a la discapacidad, a las políticas públicas y que sea un encuentro verdaderamente federal. Hacía mucho que no participaba de un encuentro así. Así que estoy muy agradecido por esta invitación, que para mí también, en este contexto en particular, implica como becario postdoctoral de CONICET y primer egresado universitario de mi familia, poder contar con la posibilidad de visibilizar investigaciones como la mía, que son visibilizadas, que son, perdón, financiadas por fondos públicos, ¿no? Porque sabemos que las campañas de desprestigio se fundan en la intención del desfinanciamiento, ¿no? Se empieza con el desprestigio y lo que secunda es el desfinanciamiento. Por eso para mí también esta es una valiosa oportunidad de mostrar qué hacemos en CONICET. Les voy a compartir en este rato de exposición, y tengo el placer de hacerlo con Daniel Ramos, algunas reflexiones en torno al concepto de autonomía. Ese va a ser el eje que va a estructurar mi presentación, luego va a haber un momento de conversación ampliada. Y este concepto, así como también el de cuidado, ¿no? Que me ha ocupado durante muchos años de mi investigación en la que va a ser la tesis doctoral, es un concepto omnipresente, ¿no? En el ámbito de la discapacidad. Se trata de un concepto o de una palabra, ¿no? Que de tanto repetir, a veces dejamos de preguntarnos qué significa, ¿no? Entonces la intención de esta presentación va a ser reflexionar en torno a los diferentes significados que giran en torno a esa palabra, la palabra autonomía, ¿no? Y lo voy a hacer a partir de mi investigación doctoral, pero también a partir de mi experiencia como orientador en un hogar con centro de día para adultos con discapacidad intelectual y acompañante terapéutico eh, en su momento, ¿no? Y a riesgo de ser esquemático, pero como para empezar ya a ubicar algunas cuestiones, ¿no? En torno a este concepto, me gustaría decir que contemporáneamente una primera gran configuración, ¿no? Que uno puede circunscribir en el ámbito de la discapacidad que se pone en juego en torno a la autonomía, tanto en las prácticas profesionales como en las percepciones que tenemos en torno a este término, es cierta sinonimia, ¿no? Cierta equivalencia que se pone en juego entre la autonomía y la autosuficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ser autónomo desde cierta configuración, desde cierta significación o interpretación de la autonomía, va a significar arreglárselas por uno mismo, ¿no? Y ser competente en la ejecución de ciertas actividades, en particular las llamadas ABD, las actividades de la vida diaria, para quienes trabajan en el contexto de centros de día, esto seguramente les va a resonar, ¿no? Entonces hay toda una propuesta en el ámbito de la discapacidad que toma el concepto de autonomía y que se va a centrar fundamentalmente en el desarrollo de programas de fortalecimiento en la ejecución de ciertas actividades, ¿no?
Uno podría decir que en sí mismo este modo de interpretar la autonomía no es problemático. El punto es que hay algunos problemas, ¿no? Que yo he advertido en relación a esta interpretación y que voy a tratar de explicar cuáles son. En principio, entiendo que ese modo de entender la autonomía como sinónimo de autosuficiencia en términos profesionales, refuerza un ideario, ¿no? Un conjunto de ideas que es propio de nuestra época, ¿no? Y se trata de un conjunto de ideas que con toda justicia podríamos calificar de neoliberales, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? El neoliberalismo en general lo hemos comprendido como un modo específico de administración del Estado, que sabemos que consiste en un retiro, ¿no? En una falta del Estado en la efectivización de derechos fundamentales para los ciudadanos como la salud, la educación. Pero al mismo tiempo el neoliberalismo no se agota en un modo específico de administrar el Estado, sino que también implica una especie de cultura basada en la competencia, en el desgarramiento de los vínculos, en la idea de que la vida puede ser desarrollada en soledad y en aislamiento, y justamente en la autosuficiencia, en el ideal de autosuficiencia, ¿no? Porque siempre la autosuficiencia es un ideal, solo que en algunos casos más aplastante para algunas subjetividades, ¿no? Entonces, esa autosuficiencia que pregona el neoliberalismo también se podría explicar con algunas frases que circulan, ¿no? En nuestra contemporaneidad, como no seas una carga para los demás no tienen por qué ser una carga para vos, arreglátela por vos mismo, no dependas de nada ni de nadie, ¿no? Es decir, que es una concepción de la autonomía que, como ustedes pueden ver, también se configura en dicotomía con la dependencia. Y por supuesto, esta dicotomía es jerarquizada. La autonomía está en el trono, por así decirlo, y la dependencia es un residuo del que deberíamos alejarnos lo más posible. Esa concepción de la autonomía que refuerza entonces, decía el ideario neoliberal, también hacia el interior del ámbito de la discapacidad genera una reproducción de una división que ya existe entre la sociedad y las personas con discapacidad en las percepciones mayoritarias, que es la de independientes dependientes. Así como se suele ubicar muy rápidamente las personas con discapacidad como personas dependientes, ¿no? En la totalidad de sus vidas, lo mismo sucede luego hacia el interior, ¿no? De los ámbitos de la discapacidad, me refiero a los ámbitos institucionales, ¿no? Quiero decir, entre las personas con discapacidad también, ¿no? Se genera esta distinción entre los INDE y los DEPE, ¿no? Que son categorías que he escuchado en ámbitos institucionales, entre los independientes y los dependientes, y esto viene acompañado de una valoración diferencial, ¿no? Ahora bien, si bien este es el significado hegemónico, diría yo, en nuestra época, ¿no? En torno a la autonomía, lo cierto es que si uno se remite a la historia misma de los colectivos de personas con discapacidad que se han organizado para luchar por sus derechos, la autonomía tiene un significado que poco tiene que ver con esa mentada autosuficiencia, ¿no? Ya hacia fines de la década del 60 y en la década del 70, lo que se conoce como movimiento de vida independiente va planteando un significado de la autonomía que tiene que ver con la desinstitucionalización, es decir, no con dejar al otro a la intemperie, sino con acompañar mediante políticas públicas, uno de los ejes de nuestra conversación hoy aquí, acompañar mediante políticas públicas nuevos diseños que no tengan que ver con entornos segregados, sino con que las personas puedan hacer actividades, que puedan participar de la comunidad, ¿no? Y que no estén marginadas en espacios o circuitos ya preparados específicamente para esas personas, ¿no? Eso sería la desinstitucionalización. También cuando hablan de autonomía, las personas que integran el movimiento de vida independiente van a hablar de desmedicalización, fundamentalmente de la recuperación de la posibilidad de decidir, porque si hay un colectivo que ha sido expropiado de sus posibilidades de decidir, en general en nombre de su buen cuidado, ha sido de las personas con discapacidad, en particular de las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Siempre han sido expropiados de esas posibilidades de decidir. Hay una poeta de la revista
de Poesía ZL, que es un proyecto que compartimos con las colegas Irene Agustini, que veo aquí presente, Vanessa Temperini y Leandro Levi. Esa poeta titula un poema Las decisiones propias, ¿no? Porque no va de suyo el propias cuando hablamos de las personas con discapacidad. En general son decisiones tomadas por otras personas, profesionales, familiares. Entonces, cuando habla de autonomía, el movimiento de vida independiente no tiene que ver con hacer las cosas solos, sino fundamentalmente con recuperar la posibilidad de decidir, con la desmedicalización, con la desinstitucionalización y con tres preguntas que son fundantes para la vida de todas las personas. ¿Con quién querés vivir? ¿Dónde querés vivir? ¿Cómo querés vivir? Ese movimiento de vida independiente surge en los Estados Unidos, también va a tener su expansión en Gran Bretaña, en los países nórdicos. En el caso de Argentina hubo un movimiento que se llamó Lisiados Peronistas, es decir, hubo diferentes expresiones de lucha por los derechos por parte de las personas con discapacidad en el mundo. Pero ese movimiento de vida independiente, en particular en los Estados Unidos, va a estar integrado fundamentalmente por personas con discapacidades motrices y sensoriales. Lo digo porque viene a cuenta de algo que voy a decir posteriormente. Muchos eran ex veteranos de la guerra de Vietnam. Y van a ser dos distinciones que son fundamentales para lo que luego vamos a conocer como el modelo social, ¿no? Es como si la pata callejera, la pata o el eje de la movilización social fuese el movimiento de vida independiente y el modelo social fuese la pata más teórica o más académica, ¿no? Ese entonces movimiento de vida independiente va a proponer dos distinciones que son fundantes y que vienen a cuenta de la cuestión de la autonomía y vienen a cuenta en torno a los tres ejes que hoy nos reúnen a conversar. Una de esas distinciones es la distinción entre autonomía de ejecución, autonomía de decisión. ¿Qué van a decir las personas que integran este movimiento? ¿Que yo no me pueda poner esta remera solo? Es decir, que yo para mi autonomía de ejecución de una actividad requiera de interdependencia, es decir, la asistencia de apoyos de otras personas, podríamos decir, la autonomía es con el otro. Es decir, que yo requiera de otros, no debiera habilitar a que ese otro que me asiste, que me ayuda a ponerme la remera, elija por mí en qué momento me tengo que poner la remera y qué remera me tengo que poner, por así decirlo, ¿no? En una situación muy cotidiana. Eh, por lo cual van a estar afirmando que la autonomía de ejecución es con los otros, es en interdependencias con el lazo social, la autonomía de decisión tiene que ser respetada y está en mí, podríamos decir, ¿no? Ahora, ese modelo, ¿no? Por eso decía, explicaba hoy la composición del movimiento de vida independiente. Perdón, No, Diego, vamos a hacer sí, un cambio de intérprete. gracias, sí, Ahí. adelante, aguardo. Ustedes avísenme cuando. Bueno, entonces ese modelo, autonomía de ejecución, autonomía de decisión, de algún modo en el ámbito de la discapacidad intelectual a veces puede plantearse de manera invertida. Es decir, a veces en muchas personas con discapacidad intelectual no hay, digamos, una necesidad de asistencia o de apoyo en la ejecución de ciertas actividades. Pero sí es necesario pensar esa autonomía de decisión en interdependencia, esa autonomía relacional o esa autonomía interdependiente, ¿no? Para empezar a pensar de otro modo, que no sea individualista la cuestión de la autonomía. Esa autonomía a la hora de decidir tiene que ser pensada con otros. Esto quiere decir, no siempre hay una decisión, ¿no? A veces hay que construirla, a veces hay que escucharla, está ahí pero no se la escucha. El trabajo es más en torno a la decisión, me refiero al trabajo profesional o al acompañamiento familiar, al acompañamiento institucional, más que en la ejecución de las actividades, ¿sí? Pero en cualquier caso, creo que el movimiento de vida independiente nos está proponiendo algo que es extensible a toda la condición humana, ¿no? Eh, si hay algo que el neoliberalismo nos propone, es una visión de la condición humana que niega dos características básicas que nos definen a los humanos. Una es la vulnerabilidad, y no me refiero a la vulnerabilidad generada socialmente, sino en tanto característica antropológica. Estamos abiertos a ser afectados en los encuentros con los otros, por suerte. Y otra es la interdependencia, la necesidad de los lazos sociales. Esas son dos características de la condición humana que el neoliberalismo niega en función de realzar al individuo por sobre todo, ¿no?
el individuo entendido de manera aislada y autosuficiente, insisto en eso. Pero, sin embargo, el movimiento de vida independiente, cuando habla de independencia, en realidad está también hablando de interdependencia, de que necesitamos apoyos, y no solo las personas con discapacidad, que en todo caso puede haber una diferencia de intensidad, que en todo caso se nos aparece como más evidente la necesidad de apoyo en muchas personas con discapacidad porque se trata de actividades muy básicas, por ejemplo, cepillarse los dientes, vestirse, alimentarse. Pero eso no excluye al resto de la condición humana, ¿no? En una especie de independencia, autosuficiente plena, ¿no? Porque en última instancia, si te podés cepillar los dientes solo, alguien fabrica la pasta con la que te cepillas, ¿no? Es decir, aunque sea de la manera más indirecta posible, siempre hay una interdependencia. Y eso, hoy, en nuestra contemporaneidad, no está suficientemente visibilizado. De allí que haya una teórica de la ética de los cuidados que se llama Joan Tronto, que dice que el verdadero antídoto contra el neoliberalismo, es decir, contra esa cultura de arreglátela solo, que deja al otro en la intemperie, es esta perspectiva sobre la condición humana, la que ofrece la ética de los cuidados y también el movimiento de vida independiente. Y otra distinción que realiza el movimiento de vida independiente y que es fundamental, ¿no? Y que va a ser base del modelo social, es la distinción entre déficit, limitación, impedimento, por un lado, discapacidad, por el otro. Esa distinción es bastante similar a la que contemporáneamente, en el momento en que se está produciendo esa distinción, allá por los 60, la segunda ola del feminismo realiza entre sexo y género. ¿Qué dice la segunda ola del feminismo? El sexo es la diferencia anatómica. El género es el dispositivo de desigualdad o son las desigualdades que va generando la sociedad a partir de esa diferencia que está en el cuerpo. ¿Qué dice el movimiento de vida independiente cuando dice déficit, limitación, impedimento acá en el cuerpo por un lado, discapacidad por el otro? Que esa limitación, ese déficit, ese impedimento está en el cuerpo de las personas, pero en todo caso eso podría pensarse como un asunto individual, privado. La discapacidad es social. La discapacidad es producida por la sociedad en función de que no hay una sociedad que se transforma para adecuarse a esas diferencias que presentan las personas con discapacidad, ¿no? Es decir, mientras que el déficit, la limitación o el impedimento tendrían que ver con lo corporal y con lo individual, la discapacidad ya debería adentrarnos a un debate sobre dimensiones más estructurales, más políticas, ¿no? Acerca de cómo nos organizamos socialmente, ¿no? Y qué instancias de efectivización de derechos, de acceso a diferentes oportunidades y accesibilidad generamos para las personas con discapacidad. Em, Esa distinción es muy importante, ¿no? Porque lo que está advirtiéndonos, desde luego el modelo social, es que la discapacidad no es una cuestión médica, ¿no? No es una cuestión meramente individual, es una cuestión social, ¿no? Y por tanto, no requiere solo de un abordaje desde la salud, ¿no? Sino que fundamentalmente lo que requiere es que haya una sociedad que se transforme. O sea, el foco deja de estar con el modelo social en las personas tomadas individualmente que se tendrían que rehabilitar, lo cual en el modelo médico rehabilitador quiere decir que se asimilen, ¿no? Que se adecuen al modelo de normalidad de la sociedad, ¿no? Con el modelo social eso se deja de lado y lo importante empieza a ser qué hacemos como sociedad para empezar a convivir en diversidad, podríamos decir, ¿no? Con esa palabra, con diversidad, traigo también ya otro modelo al que quiero hacer referencia, que es el modelo de diversidad funcional, que lejos está de ser un eufemismo como lo era en su momento capacidades especiales, no tiene que ver con eso. Lo digo porque a lo mejor lo he escuchado en Argentina como interpretación y en realidad el modelo de diversidad funcional surge de la mano de colectivos activistas, militantes, de personas con discapacidad organizadas en el contexto español, allá por los 2000, en un foro, ¿no? Que se llama Vida Independiente y Libertad. Y van a resignificar o volver sobre
esa distinción que yo hoy les decía entre déficit, limitación, impedimento y discapacidad, para seguir reclamando por la transformación social, pero para resignificar también la idea de déficit. ¿Por qué? Porque la intérprete que hoy está, en definitiva, hablando otra lengua, no está encarnando una limitación, está, en todo caso, encarnando una diversidad que enriquece la diversidad lingüística humana, ¿no? Eso es un ejemplo concreto de cómo lo que muchas veces culturalmente enfocamos como una limitación, un impedimento o algo difícil, o un cuerpo, o una sensorialidad, o una intelectualidad deficitaria, en realidad encarna justamente una diversidad, que como dice el modelo de diversidad funcional, ¿no? Es interesante pensar también junto con otras diversidades que existen, desde la biodiversidad que conforman los ecosistemas, pasando por la diversidad sexual, la diversidad étnica, la diversidad cultural. Es decir, que también entienden las luchas de las personas con discapacidad en relación con otras luchas por diversidades desde ese modelo. Entonces, no sé cómo estoy de tiempo, Ine, pero me parece que estoy ahí o todavía me quedan algunos minutos. Dale un ratito. Bueno, entonces, ese modelo de diversidad funcional no deja de pugnar por la transformación de la sociedad, pero en todo caso también recupera la dimensión de la experiencia del cuerpo, de la experiencia singular de cada persona con discapacidad, que en el modelo social de algún modo se deja a un lado, ¿no? Se deja a un lado porque el cuerpo, cuando el modelo social desarrolla sus teorías, estaba tomado por la medicina, por el modelo médico rehabilitador. Entonces, de algún modo, cuando se crea el modelo social, que lo que dice es que hay que transformar la sociedad en lugar de ocuparnos de que las personas se rehabiliten para adecuarse a la sociedad, se deja a un lado al cuerpo para empezar a ocuparnos de la sociedad. Y lo que hace el modelo de diversidad funcional es volver a traer en primera plana la cuestión de la corporalidad también, la cuestión de la sexualidad, la cuestión también de la dignidad del riesgo, que es algo muy importante cuando hablamos de la autonomía en tanto recuperación de la posibilidad de decidir, ¿no? Hoy, hoy decía esto de cómo si hay un colectivo que ha sido expropiado de sus posibilidades de decidir, es el de las personas con discapacidad, y no es casual que justamente los activismos de personas con discapacidad hablen de dignidad del riesgo, ¿no? Porque lo que están reclamando es el derecho a equivocarse, lo que están reclamando es el derecho a tomar decisiones que pueden ser desacertadas, que pueden incluso implicar un riesgo, pero que pueden ser significativas subjetivamente, ¿no? Y muy pocas veces hay una escucha hacia esas decisiones, ¿no? Por eso el riesgo dignifica, ¿no? Es lo que están diciendo los colectivos de personas con discapacidad. Em, También me gustaría decir que ese modelo social, como ustedes saben, se plasma en el año 2006 en la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad, que fue formulada en la Organización de las Naciones Unidas, que tiene jerarquía constitucional en Argentina desde el año 2008 y que plantea en su artículo 19 el derecho a la vida independiente y en comunidad, ¿no? Y yo creo que ahí ya hay una pista muy interesante justamente para retomar esta configuración un poco esquemática que yo hacía entre una idea de la vida independiente como autosuficiencia y otra idea de la vida independiente que tiene que ver con el legado del movimiento de vida independiente y también con la actualidad de las luchas de las personas con discapacidad, ¿no? Em, no sé si me queda algo más en el tintero, pero me gustaría también traer en relación a a esta segunda gran configuración del movimiento de vida independiente, la cuestión de la autonomía interdependiente, que es un concepto que proviene, en realidad, el concepto de esa autonomía relacional en las formulaciones teóricas proviene sobre todo de muchas filósofas
del feminismo que se han dedicado a reflexionar sobre la discapacidad sobre el ámbito de la discapacidad intelectual en particular, como Anita Silvers, Eva Kitay, son todas autoras o Asunción Pie Balaguer, son todas autoras que van a poner en primera plana, ¿no?, esta cuestión de la autonomía en relación con el lazo social y no la autonomía pensada desde un modelo absolutamente individualista como es la concepción hegemónica, ¿no? Em, una última nota que me gustaría también dejar hoy aquí para una conversación posterior es que cuando hablamos de modelos de abordaje de la discapacidad, en general tenemos una visión que es como de una especie de evolución, donde un modelo dejaría atrás al anterior, ¿no? Y si algo demuestra, por ejemplo, el traslado de la Agencia Nacional de Discapacidad al ex ministerio, actual Secretaría de Salud, es justamente que los diferentes modelos o paradigmas de abordaje de la discapacidad no se superponen unos a otros, sino que coexisten, ¿no? Porque así como hay un libro de Agustina Palacio que se llama El modelo social de la discapacidad, lo recomiendo. Así como en la antigua Grecia o en la antigua Roma se practicaba el infanticidio, ¿no? Se asesinaban a los niños que nacían con alguna deformidad. Pensemos cómo desde el modelo de diversidad funcional eso se enfocaría como una diversidad, no como una deformidad. Así como existía el infanticidio en esas sociedades, recordemos que aún hoy es un tema de debate la maternidad en personas con discapacidad y que se siguen practicando esterilizaciones forzadas, ¿no? Recordemos también que hasta 1970 en Finlandia existía una ley que esterilizaba obligatoriamente a personas con discapacidad y personas con problemas de salud mental, que en Nueva York existió hasta 1946, si mal no recuerdo, una oficina de eutanasia, ¿no? Entonces, ese modelo que se llamó de prescindencia, ¿no? No es solo algo del pasado, así como tampoco el modelo médico rehabilitador, ¿no?, que valora a las personas con discapacidad en función de que se rehabiliten para adaptarse a la sociedad. Eso tampoco es algo solo del pasado, nos habita, ¿no? Ninguno de nosotros está exento de reproducir eso en sus prácticas profesionales. Y también tenemos, por suerte, el modelo social, el modelo de diversidad funcional que nos invitan a pensar otra vez de nuevo algunas cuestiones. Hasta aquí creo que es suficiente por el momento y me gustaría escuchar a Daniel y luego, por supuesto, estoy abierto a seguir conversando en base a las preguntas que vayan surgiendo. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, Daniel, te escuchamos. Después damos espacio a las preguntas. Hola, buenas noches. La verdad que un gusto. Muchas gracias por la invitación de la Federación y sorprendido por sobre todo la federalización. Veo los ingresos de todas partes del país y la verdad que es un gusto estar compartiendo este momento. Eh, cuando, cuando me invitaron me decían bueno, que a lo mejor podía contar un poco la experiencia eh, de los últimos años en cuanto a la construcción de cierta lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Eh, y muchas de las cuestiones, inclusive cuando escuchaba a Diego, me pareció como permanentemente que se daban puntos de contactos, ¿no? Entonces, lo que de alguna manera digo, bueno, ¿qué es lo que tengo que transmitir? Porque en realidad es contar una experiencia y las experiencias que uno puede contar seguramente son obvias para la mayoría de los que están presentes. Eh, entonces, nada, me cambió un poco el repertorio, Diego, pero fundamentalmente es el tema de dignidad, esa palabra que mencionó, que tiene que ver con autonomía, vida independiente, es el artículo 19 de la Convención. Y, y la Convención no es una declaratoria es un manifiesto de derechos y digamos que se publica y que es lindo, sino que pasa a ser una herramienta en la lucha, ¿no? También digo, habló de neoliberalismo y
y uno puede caer en ideologizar este conversatorio, pero en realidad están en disputas algunos puntos de tensión, ¿no? Yo pensaba, no como certeza, sino para que lo interpelemos nosotros, algunos puntos de tensión que están muy vinculados con la discapacidad es, por ejemplo, caridad versus derecho. La palabra caridad ha estado muy vinculada a la intervención sobre la discapacidad. Quizás porque por los sectores que han tocado, pero de hecho hoy mismo sigue siendo el lema de una organización que atiende a personas con discapacidad, ¿no? La caridad y solo la caridad salvará al hombre, ¿no? Y es el lema de una organización que específicamente está vinculada como objeto a la atención de las personas con discapacidad. Entonces, eh, el ánimo de este encuentro, si es reflexionar sobre qué prácticas hemos podido construir, quizás tenga que ver en esto, en pensar esta relación de derechos, y cuando hablamos de derechos estamos hablando fundamentalmente de derechos humanos, y uno que es una palabra que se trilla mucho y a veces últimamente se ha afectado bastante a las organizaciones, sobre todo de derechos humanos, en cuanto a tratar de deslegitimar este, eh, la lucha. Y en realidad la lucha más allá de que se diga derecho o no de personas con discapacidad, la lucha de los derechos de la persona con discapacidad, Diego describió, pero excelentemente bien, el movimiento de vida independiente, el movimiento sajón y en Estados Unidos, cómo esto ha impactado en generar un andamiaje jurídico como es la convención, pero por ejemplo en Argentina, en los años 70, también lo mencionó Diego, hubo una agrupación que era de lisiados, y se llamaban lisiados, pero surgían en un contexto de pleno empleo en Argentina. Le quiero decir a los jóvenes que en Argentina hubo pleno empleo, y no hubo indigencia. Eh, pero digo esto más que nada, no como una chicana, sino como una manera de no naturalizar ciertos hechos que se empiezan a estamentar y que parecen que de esto no se va a mover y que no hay vuelta atrás, o que todo lo que es una construcción, y es una construcción social. Y la discapacidad es una construcción social, porque como bien se señalaba, la convención en el preámbulo dice que, que hablamos de personas con déficit, pero el problema son las barreras que le pone la sociedad y el entorno, culturales, físicas, etcétera, ¿no? Esta construcción de barreras es la que hace que una persona tenga discapacidad. Entonces, para una persona con discapacidad, y algunas se dicen discapacitada, pero discapacitada por el entorno, estas personas con discapacidad en realidad eh, el problema que tienen es el problema de las barreras que se le ponen, más allá de que obviamente una parálisis pasa a ser una problemática, pero seguramente la mayoría de las personas con discapacidad en silla de ruedas no es que no consigan trabajo por su discapacidad, digamos, por su déficit funcional, sino por las barreras que le ponen en torno. Y en esa sociedad de pleno empleo había un grupo de discas, como a veces decimos nosotros, de discas que se cruzaban en los trenes. Se cruzaban en los trenes y se cruzaban en los centros mayoristas donde van a comprar productos para vender en los trenes. Porque claro, vivían de la venta de artículos, de alguna manera casi mendigando en esto. Y en esa sociedad de pleno empleo, era el pleno empleo de los normales, ellos no entraban. Entonces dijeron, ¿y qué pasa si empezamos a trabajar para que exista algo que nos permita de alguna manera, algo que se llama discriminación positiva y que nos permita acceder al empleo? ¿Y qué tal si peleamos por una ley del cupo de 4% en el empleo? Bueno, de esa ley de cupo de 4%, que era para el empleo, tanto en empleo público, mixto o privado, hoy queda solamente para el empleo público, el 4%. Lo cierto es que no se cumple en general el 4%, después de muchos años, algunas reparticiones se acercan, pero si lo cierto es que si hay miles de personas con discapacidad que hoy pueden acceder al empleo, tiene que ver con esa lucha por derechos de personas que ni siquiera se autodefinían como personas con discapacidad, sino que se decían que eran lisiados.
¿no? Ellos se planteaban como lisiados. Minusválido, o sea, no había todavía este tema de personas con discapacidad, este nuevo término que sin duda construye una subjetividad, ¿no? Y, y me parece que es como importante ver ciertos hitos en estas construcciones y esta participación de organizaciones o de referentes en ir avanzando sobre un terreno de los derechos, como puede ser el de vida independiente, como puede ser, por ejemplo, el acceso al transporte público. Si no hay transporte público no se puede viajar. Yo sé que la mayoría de las ciudades del interior no es accesible el transporte público. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, sí, en el AMBA, los colectivos de 0 a 200 son accesibles. Pero esa accesibilidad tuvo que ver con la lucha de personas con discapacidad por el acceso al transporte público. Inclusive es más, el hecho de que sea gratuito el acceso al transporte público, que esto sí es una norma que ahora con la desregulación del transporte empieza a tener cierto cuestionamiento, digamos, con una reciente medida de regulación del transporte público, hay empresas que toman el criterio de determinar si dan o no la gratuidad en el transporte. Esto tiene que ver con que fundamentalmente había mucha presión de organizaciones que pedían que se garantice la accesibilidad al transporte público. Entonces, ¿qué pasaba? En el año 2004, ¿qué pasó? Había una alta tasa de desempleo todavía, reciente salida de la crisis del 2001-2002. Entonces, hay una resolución que implicaba que la renovación de todas las unidades de colectivos de 0 a 200, que son las que financia el Estado Nacional, y trenes, etcétera, tenían que ser accesibles. Tenían que tener la posibilidad de tener acceso a motriz. Como decían, bueno, no podemos renovar estas unidades. En ese momento el secretario de Transporte sacó una resolución contraria al decreto que regulaba que toda unidad nueva tenía que ser accesible, y dijo, bueno, que viajen gratis, dijeron. Entonces la compensación es, a las empresas les prorrogamos 5 años las unidades, en vez de cambiar la unidad, les prorrogamos 5 años las unidades, pero que transporten a las personas con discapacidad de manera gratuita. No era lo que pedían las personas con discapacidad, pero ahí quedó la gratuidad. La gratuidad surge a partir del decreto 38 del año 2004, como una manera de compensar al colectivo de personas con discapacidad que venía haciendo una fuerte presión sobre este tema. Aquí hay que mencionar, fundamentalmente, ya que estamos, porque acá es como que hay ciertos nombres y apellidos que han sido referentes en esa lucha. Este caso fue Abraham Felperín, en ese momento manejaba el área de discapacidad de la AMIA, una persona en silla de rueda, y que lo he visto casi levantarse de la silla de rueda discutiendo con el secretario de Transporte por este tema. Eh, digamos, estas cuestiones que parecen naturalizadas, como tener el transporte que hoy permite que muchas personas con discapacidad empiecen a circular, porque antes había menos circulación, menos acceso, no se los veía prácticamente. Esto permitió, de alguna manera, este acceso a un derecho esencial como es poder viajar en un transporte público, porque el transporte no pasa a ser público. Y acá ya empieza, ya que sacamos de lo público, otro de los puntos de tensión. Así como hablamos de caridad versus derecho, lo público y lo privado, ¿no? Pareciera ser que lo público y privado está en tensión, y como ciertas contradicciones, y que garantizar lo público va en contra de lo privado, y cuando va en contra de lo privado, va en contra de los intereses de la población, y acá se mezcla el individuo y, y el Estado, ¿no? Como el Estado, como el opresor del individuo, y empieza a ver de vuelta, todo se empieza como a confundir, porque quizás en esto que mencionó Diego, lo digo porque lo mencionó Diego, que habló de neoliberalismo y ciertos paradigmas, claramente plantear el tema de que el Estado se retire implica que va a haber una mejoría para todos, inclusive para las personas con discapacidad. Pero
esas mejorías van a estar dadas fundamentalmente por el acceso al mercado, que el acceso al mercado va a generar más bienes y servicios porque no tienen opresión del Estado, y la familia de la persona con discapacidad, que va a ser quien va a tener que sostener el proyecto de esa persona, o sea, se le da a la familia el rol de los cuidados de la persona con discapacidad, va a poder tenerlos porque hoy en día el problema que las cosas estén mal es porque tenemos un Estado que oprime. La verdad que la sociedad siente una opresión y a veces el tema es lograr conducir ese malestar, ¿no? Entonces ahora se lo ponemos al Estado. Eh, Me parece que hay algunos temas que son comunes, entendemos que son comunes en cuanto a la exposición, digo. Se habló del modelo social, pero quiero decir esto que se pudo poner en palabras y en una legislación que ordenó, pasó para las personas con discapacidad a ser una herramienta de lucha. Cuando hablamos de derechos, soy una persona en derechos humanos que ha sido un referente importante en la Argentina, que ha sido Carlos Heroles, trabajador social. Vi que entraron muchísimos trabajadores sociales y muchas trabajadoras sociales aquí, pero que ha sido director de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires, y él planteaba permanentemente en sus exposiciones el tema de la visibilización y el problema de los derechos. Permanentemente planteaba el tema de la visibilización de un colectivo que estaba permanentemente invisibilizado, ¿no? Y que había que poner en escena. Creo que, creo que aquí, digamos, si no pensamos que hubieron actores y organizaciones que lucharon, seríamos injustos con lo que tenemos, porque en realidad lo que tenemos no es más que un escalón más de lo que tenemos que seguir haciendo para adelante. Esto no termina acá, porque en realidad siempre está siendo cuestionado. Por ejemplo, el tema de las pensiones. Las pensiones por discapacidad. Ha habido por parte de organismos y prensa una fuerte campaña de estigmatización de que hay un abuso de personas en sacar pensiones y que esto afecta al sistema de seguridad social. Otro punto que está en la convención. En realidad las personas con discapacidad no se pueden jubilar. No se pueden jubilar. Si uno dice que cualquiera de los que estamos acá presentes van a cumplir las mujeres a los 60 años y los varones a los 65, y no van a poder jubilarse y no van a tener un ingreso y van a tener que estar siguiendo trabajando, uno diría, no, eso no está en el escenario. La Argentina tiene una seguridad social. Las personas con discapacidad no se pueden jubilar porque la jubilación parte del aporte a un sistema previsional. Pero las personas con discapacidad, que en su mayoría están excluidas de la posibilidad de tener un empleo, en su mayoría, pero esto es algo que está, diría Don Verídico, un personaje de la medicina, está científicamente comprobado, digamos, está en los estudios del INDEC, en la última estimación del 2018. Es más, muchas personas con discapacidad que están en condiciones de trabajar no buscan un empleo formal por miedo a perder la pensión, que es el 70% de una jubilación mínima y que no te da derecho a obra social. Solamente el acceso a un programa que es incluir salud, que te daría medicamentos, porque tampoco te da cobertura, salvo en hospitales públicos. Eso está en cuestionamiento, porque en realidad hay una situación de abuso. Hay 1.200.000 pensiones dadas y esto afecta a todo el sistema de seguridad social de la Argentina. Así está planteado, digamos, ¿no? Sin embargo, el artículo 28 de la Convención dice que tiene que haber programas de asistencia fundamentalmente para los sectores en situación de pobreza, y todos los que tienen pensiones no contributivas, en realidad no tienen pensiones por discapacidad, tienen pensiones por incapacidad laborativa. ¿Qué dice la administración actual? La administración actual dice, nosotros vamos a cumplir lo que dice la norma. Y la norma de designación de pensiones es un decreto presidencial del año 97, pleno neoliberalismo, que lo que hace es reglamentar el artículo 9 de una ley del año 48 sobre seguridad social. O sea, los que estamos en discapacidad mismo, no sabemos que en realidad las pensiones no son pensiones por discapacidad, son por incapacidad laborativa. Entonces, ¿qué pasa? A un niño con parálisis cerebral severa, está en uno de los, seguramente muchos trabajadores o trabajadoras sociales
que ingresaron, acá veo a alguien de Barranqueras de Chaco, por ejemplo, dirán, pero hay chicos que si no tienen una pensión por algo, no acceden a incluir salud y no van a acceder al anticonvulsivante. Bueno, esto hoy, el tema es que es decisión aplicar la normativa existente, que es ese decreto 432. Ahora, ningún decreto va por encima de la ley. Y la ley, que la convención fue ratificada, tiene jerarquía constitucional, porque no sé si saben, hay 9 convenciones internacionales. Las convenciones, en realidad, los estados adhieren, pero hasta que el Parlamento no aprueba esa adhesión del Estado, del Ejecutivo del Estado, no pasa a tener jerarquía constitucional. Esto que se aprobó por ley en el 2008, la ley, la convención, Argentina le dio jerarquía constitucional en el 2014. Bueno, en el único lugar en el mundo donde un decreto va por encima de una norma con jerarquía constitucional es en Argentina. Entonces hoy ya sabemos que para el año que viene hay 200.000 pensiones menos, por ejemplo, según el presupuesto. Y entonces vemos también que con respecto a las pensiones vamos a tener, por ejemplo, para que un niño o niña vaya a acceder a pensiones, no va a poder acceder porque no va a tener posibilidad de tener empleo. No hay una asignación para ese niño. Y aquellas personas que estén en pueblos donde no existe digitalización o existan problemas de señal, como muchos de las provincias, van a tener que tramitar a partir de marzo del 25 el CMO digital nada más. No existe más no va a existir más el de papel. Entonces, si el centro de salud de su localidad no tiene la posibilidad de acceso a la digitalización de un certificado, no va a poder tramitar una pensión. Con lo cual lo que se hace es poner una barrera. Y si ponemos una barrera, lo que hacemos es discapacitar. Nada, me perdí un poco en el eje, pero lo que quería simplemente señalar es que vivimos en un mundo líquido, dice Bauman, ¿no? Todo lo que está puede no estar. Tuvimos una sociedad de pleno empleo donde no había indigencia. Hoy tenemos el 60% de los chicos, de los cuales muchos son chicos con discapacidad, que solamente comen una vez en el día. Entonces, no vamos a tener vida independiente ni autonomía si no tienen ni siquiera una pensión, un ingreso mínimo, si no tienen acceso a la salud, si no tienen acceso a una educación inclusiva, si no tienen acceso al transporte público. No está en agenda esos temas. No están en agenda. Y la única manera que esto esté en agenda es que las organizaciones de y para personas con discapacidad lo tomen. Hay algo que se menciona permanentemente, mencionó Diego también a Agustina Palacios. Agustina Palacios cuando habla de políticas públicas, habla de que las políticas públicas tienen que tener una perspectiva en discapacidad y un enfoque en derechos humanos. Parece de una perogrullada, pero no es así. Por ejemplo, nosotros presentamos un proyecto de modificación de la ley de infancia, la 26.061, que es una ley que deroga la ley de patronato que tenía el Estado, ¿no? Sobre los niños y niñas. Pero en realidad no tiene perspectiva de discapacidad. Esos niños, habla de los niños normales, no habla de los niños con discapacidad. No están en esa mirada, no está en esa mirada de la ley. O sea, todavía estamos lo que pasa es que como estamos siempre entre urgencia, en donde, por ejemplo, las prestaciones básicas de pronto se iban a desregular o pueden desregularse en cualquier momento, con lo cual cada obra social va a poner un valor y va a haber ciudadanos de primera y de segunda. Entonces empezamos todos a correr, bueno, dejemos esto, ahora trabajemos sobre esto. Pero la ley de prestaciones también surgió como una lucha de organizaciones. No es que vino un diputado, que fue Esteves Boero, el que presentó la ley, el proyecto de ley de la 24.901, y dijo, voy a hacer una ley de prestaciones. En realidad, las obras sociales daban ayudas a las familias. Cada una daba una ayuda, de acuerdo a lo que determinaba el auditor. Vos hablabas, Diego, de la dependencia. ¿Qué pasa? Ninguna institución, si tiene que tener mayor complejidad de atención o mayores recursos, si no le pagan la dependencia, no toma una persona con dependencia, ¿no? Entonces,
Bueno, OSECAC, por ejemplo, en esa época, en el año 2000, no reconocía dependencia. Entonces daba el mismo valor, sea una tenga o no requiera ningún tipo de dispositivos o de apoyos especiales. No existía ningún tipo de... Esto era homogeneizado porque la cosa era pagar lo menos posible. Hasta que no existió un nomenclador y todos se trabajaron para que exista ese nomenclador, y hasta que no hubo una ley, cada uno daba lo que se le antojaba. 200 pesos en ese momento, lo que se antojaba, lo que se le antojaba. Era un criterio totalmente liberado al azar. Entonces, hoy hay una ley de prestaciones porque hubo un grupo de organizaciones que trabajaron y lucharon. Hoy hay transporte en algunas zonas, digamos, en el AMBA nada más, transporte accesible porque hubo organizaciones que lucharon para que exista un transporte accesible. Hay un cupo del 4% en el Estado porque en un momento hubieron personas, entre paréntesis, el líder de esa agrupación fue desaparecido, digamos, no es que tuvieron piedad, o sea, lo llevaron con silla de rueda, digamos, se lo llevaron, digamos. Estas cuestiones, digo, también existen disciplinamientos, no es que todo es gratuito en esto. No sé, seguro que me pierdo de algunas cuestiones, me parecía como importante marcar que, que esta cuestión de la caridad por ejemplo, y los derechos, creo que hoy esa batalla la está ganando más los derechos que la caridad, pero no hace mucho, no hace muchos años, plantearon de que las personas con discapacidad tenían que buscar padrinos para que garantizaran los apoyos. No era el Estado donde tenían que ir. Tenían que buscar padrinos, así como las plazas en la Ciudad de Buenos Aires que tienen empresas que apadrinan, ¿no? O las organizaciones apoyarse en la responsabilidad social empresaria para que se les gestionen fondos para poder seguir dando servicios. No olvidemos que, por ejemplo, en Chile existe el Teletón, o sea que hasta que no se hace una gran campaña de recaudación que después son destinadas a las ONG que dan atención a personas con discapacidad, pero no hay un presupuesto. No hay un presupuesto. Imagínense si acá habría que depender de rifas para poder sostener un servicio de atención, digamos. Esto no. Este encuentro que estamos teniendo ahora no tendría sentido. Así que bueno, no mucho más. Me parece más importante que después pueda yo intercambiar con ustedes y podamos seguir charlando un poco. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Bueno, los aportes de ambos me parecieron sumamente ricos. Hay varias preguntas que no sé si alguno de mis compañeros quiere retomarlas. Yo acá tengo algunas en la compu como para leerlas, pero alguno que la tenga más cerca, porque no tengo buen acceso yo. Eh, y hay Acá, por una que no ejemplo, me... perdón, yo tengo tres anotadas, pero no sé de quién es. La del riesgo dignifica. ¿Podrías ampliar el concepto? El riesgo que dignifica para Diego. Sí, sí, bueno, gracias. Gracias, Daniel, un gusto escucharte y traer también las experiencias concretas de lucha en el contexto argentino. Además de una descripción, bueno, del preocupante contexto en el que estamos, ¿no? Bueno, en relación a esta pregunta, bueno, yo decía riesgo dignifica jugando un poco con este concepto, ¿no? Yo creo que ahí se abre una cuestión en relación al riesgo, ¿no? Que atraviesa, por otra parte, las prácticas familiares y profesionales de cuidado, ¿no? Em, en el sentido de que muchas veces, en nombre del cuidado de la persona, ¿no? Se expropia, como hoy decía, la posibilidad de decidir. Em, y hoy también en el chat alguien hablaba con otros términos, pero un poco finalmente traía la consigna nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Que es fundante para el modelo social. Es decir, que en la cuestión del riesgo, en la cuestión del cuidado, yo creo que la pregunta es hasta qué punto se puede considerar cuidado una práctica que no oye la voz de ese otro del que supuestamente se está cuidando. Ese sería un primer punto. Em, el otro punto es que el cuidado muchas veces es el nombre
que adquieren ciertos vínculos que prescinden de la voz de esos otros, ¿no? Y más bien tiene que ver con el dominio, por así decirlo, ¿no? Hay un texto de una socióloga de la India, Umanarayan, que se llama El colonialismo y sus otros, y explica cómo, por ejemplo, Gran Bretaña, los pobladores de Gran Bretaña apoyaron el imperialismo en la India en base a una narrativa de cuidado. De ninguna manera decían, ay, qué buenos imperialistas que somos, sino que en realidad decían, ¿no? Convencidamente que estaban cuidando a las personas de la India. Lo que quiero decir con esto, que parece un texto de geopolítico, de relaciones internacionales, finalmente, es que esto también se juega cuando hablamos de los acompañamientos profesionales y de los acompañamientos familiares. Cómo acompañar, cómo cuidar, sin que esto implique una práctica paternalista. ¿Qué es el paternalismo? Expropiar la posibilidad de decidir. Tampoco el cuidado es dejar al otro a la intemperie. Entonces, ¿no? Por supuesto que nadie tiene la fórmula sobre cómo hacerlo y cada situación va a ser singular en relación a cómo acompañar, pero no es ni dejar al otro en la intemperie, porque eso es la negligencia o es la indiferencia, ni tampoco es, ¿no? En nombre del otro tomar decisiones por ese otro. Hay un poema que quiero leer, pero antes de eso, porque para mí explica mucho mejor que lo que les pueda decir teóricamente la cuestión del riesgo, pero antes de eso quisiera decir que también en relación a la cuestión del riesgo, lo relevante es cómo se construye la definición de lo que es riesgoso. Todos los que hemos trabajado en contextos institucionales, al menos pienso en muchas situaciones de instituciones, ¿no? Sabemos que muchas veces la definición de lo que es riesgoso queda a cuenta de los profesionales, digamos, ¿no? O de los familiares, y no hay una apertura a la afectación, a ser afectado por la palabra de ese otro, de esa persona con discapacidad en función de eso que quiere o no, o que quiere hacer, que quiere llevar adelante, cuán significativo es, ¿no? Entonces hay una cuestión en relación con el riesgo que es epistemológica. ¿Cómo se construye esa definición de lo que es riesgoso y quiénes participan de esa construcción? Yo creo que esas son dos claves como orientadoras para pensar la práctica profesional o también el acompañamiento familiar, ¿no? Y el poema que les quiero leer se llama Las decisiones propias, hoy se los mencionaba, lo escribió Karen, así ella firma sus poemas en la revista de poesía ZL, eh, y dice, la decisión de pasarla bien, de hacer la vida lo más fácil posible, con los que querés, con lo que querés. La decisión de irnos a la mierda cuando la pasamos mal. La decisión de no estudiar y de andar por mal camino. La decisión de no cuidarte. La decisión de formar una familia que esté en los buenos y en los malos momentos. En fin, las decisiones propias. A mí este poema siempre me resultó, ya cuando trabajaba como orientador, en un hogar con centro de día, un manifiesto por la vida independiente, porque tiene muchos elementos, ¿no? En principio, esa impugnación a la idea del cuidado por todo lo que la idea de cuidado representa para muchas personas con discapacidad. La decisión de no cuidarte, dice, ¿no? Provocativamente. Pero también dice, bueno, la decisión de irnos a la mierda, la decisión de no estudiar, ¿no? Reivindica también este derecho a equivocarse, ¿no? Porque parecería también que muchas veces cuando pensamos la toma de decisiones en personas con discapacidad, intervienen muchas veces las planificaciones institucionales, profesionales, ¿no? Donde todo debe cuadrar y no hay lugar para ciertas equivocaciones, desaciertos o para algunas prácticas que pueden ser juzgadas institucionalmente como, por ejemplo, no saludables. ¿M? Por ejemplo, que alguien se la pase fumando todo el día, pero de repente para esa persona pueden ser muy significativas. Y la vida independiente no siempre requiere de una vivienda independiente, ni tampoco de grandes proyectos o decisiones de vida. A veces la vida independiente se juega en que una persona que no se puede manifestar mediante el lenguaje verbal
sea escuchada mediante la expresión de su cuerpo, cuando insistentemente con su cuerpo está diciendo que ya no quiere seguir realizando una actividad y se la sigue forzando a que haga esa actividad, ¿no? A veces pasa por una lectura, una escucha ante situaciones del orden de lo cotidiano. Entonces creo que decir el riesgo dignifica quiere decir, bueno, un poco todo eso, pero fundamentalmente quiénes definen lo que es riesgoso en la vida de una persona y en todo caso qué participación tiene esa persona, digamos, ¿no? En la definición. Buenísimo, aclaradísimo. Yani, ¿lees algunas otras? Tengo acá otra más que dice la cultura woke que está en expansión ahora en Estados Unidos y también Que bajamos y que no. ¿Cómo? ¿No se escucha? Bien. Ah, parece que me hablaban a mí. Y también se experimenta en películas y series. Aparte de la lucha por la diversidad de género, pusieron eso. Es parte de la lucha de la diversidad de género. Esto preguntaron. No sé, No Daniel, pero sé por a mi qué. parte no creo que sea el tema del conversatorio. No, no, estaba ahí. Me parece que cuando se habló de diversidad algo de esto se planteó. Bueno, otra dice, ¿es necesario que se distinga entre un niño normal o con discapacidad? ¿La ley no puede ser para todos en general? Pregunta María Emilia. Sí, la ley debería ser para todos en general. Lo que digo es que las leyes van a tener que ir articulándose justamente con lo que plantea la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero también con las nuevas realidades, con las nuevas diversidades. Muchas son normativas que son antiguas, pero en este sentido hay un pedido, por ejemplo, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en el último encuentro que hubo, que creo que fue en marzo, si mal no recuerdo, en Ginebra, planteó que el Estado argentino debe adecuar la ley 26.061. O sea, esto no es un tema que justamente al firmar la convención, el Estado tiene que o sea, acercarse a la convención de acuerdo a las recomendaciones de Naciones Unidas. Estas cuestiones, por otro lado, habla bien del Estado argentino. O sea, no todos los estados lo firman, digamos, una convención, porque eso obliga a responsabilidades, ¿no? Eh, pero lo cierto es que no está. Entonces, muchas cuestiones que están todavía totalmente a contrapelo con la dignidad. Esta es la realidad. Por ejemplo, una asignación por discapacidad podría ser. Claramente las leyes que regulan la seguridad social en Argentina no contemplan la problemática de la discapacidad. Entonces, vos podés tener, por ejemplo, un chico con discapacidad sí accede a la asignación universal por discapacidad, pero en el caso de que sea, digamos, primero que eso no es universal, porque depende también del ingreso del familiar, pero en el caso de que esa persona pase a ser mayor y no cumple los 18 años, queda fuera de cualquier sistema de asignación. O sea, tiene que haber algo en este sentido que lo regule. Y este es un tema que ha sido pedido permanentemente por organizaciones, ¿no? Ready, por ejemplo, ¿no? Bueno, Dan- es esto, es la adecuación de la Daniel, normativa. Ujú. ujú. Daniel, ayer cuando hablábamos por teléfono un poco, me comentabas esto en relación a, bueno, venís de la sociología, digo, para pensar en este contexto, esto que tenía que ver con las pensiones, bueno, con todas estas fake news y toda esta, bueno, que cada tanto se vuelve a atacar, ¿no? Y me pareció súper interesante, bueno, esto que vos me venías contando y estaría bueno que lo transmitas acá en el conversatorio porque creo que sumaría mucho a esta discusión, a este intercambio. Sí,
Vos sabés que hoy, perdón el énfasis, pero vengo de una reunión de mi organización y me sorprendo algunas cosas que están pasando, porque evidentemente es como, eh, y ahora que decís esto me acordé de algo que no mencioné. Carlos Heroles decía, hay un mito que tenemos que... Carlos Heroles fue un trabajador social, fue un militante de derechos humanos, fue representante por el Comité de Seguimiento contra toda forma de discriminación, que es la Ley 25.280, contra las personas con discapacidad, que tiene representación en la OEA. O sea, que fue el primer representante por esta comisión en la OEA. Y él decía, hay un mito que tenemos que claramente ya derogar, que es el mito de que la persona con discapacidad es una carga, ¿no? Y inclusive cuando Diego hablaba de la dignidad de equivocarse, digamos, en esto, es que hay una apropiación sobre la persona con discapacidad y hasta sobre sus imperfecciones y todo lo que eso cuesta. Y esa palabra sigue estando vigente. Hubo un reportaje hace poco que hace una periodista al director de la Andis y habla, y ella tiene un hijo con discapacidad y habla de carga y sorprende, ¿no? Perdón, pero amigo, yo me quedé impactado porque claramente eso está muy impregnado, este tema, ¿no? Como esta cuestión de la carga. Y esa carga va a disminuir en la medida que ese niño o esa niña sea normalizado, o se acerque a la normalización. Con lo cual, yo creo que tenemos que pensar nuestras intervenciones y nuestras prácticas, ¿no? Como profesionales, en función de qué sociedad es la que queremos y cómo queremos convivir, digamos, y qué es lo que esperamos del otro, y si hay lugar para otros, porque pareciera ser que en realidad estamos mal porque tenemos que sostener bueno, Seguridad Social tiene que sostener a 6 millones de jubilados, más el PAMI, los medicamentos, etc. Tenemos que sostener eh, bueno, parte de ellos son personas con discapacidad, pero tenemos que sostener 1 millón y pico que tienen un certificado por discapacidad, que son tiranos porque exigen transporte público gratuito, exigen los apoyos, exigen mayor medicamento, exigen rampas en todos lados. Y la verdad que no cuesta más hacer un baño accesible que no sea accesible. No cuesta más. No cuesta más. No tiene mayor costo. En vez de hacer una abertura de 70, hace una abertura de 90 y pasa una silla de ruedas. Digamos, ¿no? No, no, no. Es interesante como hay una disputa de sentido que tenemos que hacer, ¿no? Claramente hay una disputa de sentido que tenemos que hacer. Me parece que esto, creo que el movimiento de vida independiente, que señaló, que describió, pero muy bien, Diego, eh, hace fuertemente una disputa. En el caso de ellos, justamente porque venían afectados por la guerra de Vietnam, había una gran cantidad de personas con discapacidad a partir de la guerra, pero, por ejemplo, en Argentina se produce mucha discapacidad por productos químicos. En el norte tengo entendido que hay poblaciones con gran cantidad de chicos con discapacidad y que tienen que ver con las fumigaciones, etcétera. Entonces, hay cuestiones que se pueden hacer con programas específicos de prevención, etcétera. Y lo que no se pueda prevenir, aquellos que tengan ciertos déficits, se verá de qué manera se aborda, pero nadie está pensando no se puede pensar que esto es una carga. Sí, si uno mira la macroeconomía en general, eh, el problema de la falta de dinero no está en las personas con discapacidad. No es, no es, no es que Argentina es pobre porque hay personas con discapacidad, hubieron siempre, y sin embargo, siempre, y sin embargo, estamos mal. Algo pasa, digamos. No creo que tengamos que explicar, pero lo primero que se ajusta es seguridad social. Es lo primero que se ajusta. Es lo primero que se ajusta. Seguridad social. Ahí va el Excel. Yo recuerdo una reunión hace unos años atrás con un referente de un programa de Programa Incluir Salud, y dijo, el 20% se va en transporte. Entonces lo provincializamos. Y así solucionaron, bajaron 20% el presupuesto.
Bueno, en las provincias no tomaron el tema del transporte de las personas con discapacidad, entonces las que la tomaban, los chicos llegaban a rehabilitación, los adultos, y había problema con diálisis, había problema, bueno, es eso, ¿no? Estar siempre mirando, o, no sé, puede ser otras áreas, pero no está no me parece, digo, no es que no quiere, el tema, sí, hay un tema de la filosofía de los derechos humanos que tiene que ver que justamente una problemática es y hasta dónde es, los derechos humanos son progresivos, pero hasta dónde, si la sociedad hasta dónde puede crecer para hacer, bueno, eh, no sé, creo que podemos hacernos ese debate, pero no me pareciera que, que tenga que pensarse que un colectivo pase a ser una carga. Porque el tema de los cuidados, por ejemplo, está pasando que hoy muchos de los niños y niñas con discapacidad, el tema de cuidado queda a cargo de la mamá que trabaja, o sea, que tiene que estar trabajando, volver, ver cómo faltó la señora que viene y cuida, no sé qué, la escuela tal no lo tomaron, o le dan 2 horas o 1 hora, no puede haber una organización del trabajo. No hay sobre esto ningún tipo de mirada, no hay ninguna intención de darle una respuesta. Entonces, a lo sumo, alguna obra social da un subsidio, que es dar una ayuda, no es un derecho, es un subsidio. Entonces, si, si mi hijo no requiere los mismos cuidados y el otro sí, bueno, qué sé yo, nada, se repartirá, porque justamente es eso, cada quien según su necesidad y aportará según su posibilidad. No es eso lo que pasa. O sea, hay un tema de cuidado este tema del déficit fiscal cero no es un tema nuevo, ¿eh? Este tema ya se presentó hace 20 años y sobre eso hubo una lucha también. Parece ser que el tema de ajustar en discapacidad es como lo primero o lo segundo que se ocurre. Eh, bueno, es un tema, perdón, muy amplio, pero pensaba en esto de la carga, ¿no? Y cómo esto es vivido. Eh, eh, una vez alguien me pedía, una vez alguien me decía, pero ¿cómo es esto de los ajustes razonables? Y, y justo había fallecido Maradona. Y entonces circulaba un video de un chico sin piernas que le pide por YouTube, le dice, yo me encanta jugar al fútbol, pero no tengo piernas, quisiera atajarte un penal. Entonces Maradona lo invita a Dubái y agarra y le dice, bueno, ¿vos querés atajarme un penal? Entonces le pone un arco de entrenamiento chiquito, ¿viste? Un arco no, el arco profesional. Entonces le pone un arco chiquito. Dice, pero si te lo hago, te lo canto, el gol. Y el pibe no tenía piernas y se pasó toda una tarde jugando a la pelota. No es un problema, hablamos de fútbol, no es un problema tener piernas para jugar al fútbol. Podés o no tener piernas. El tema es si vos haces los ajustes razonables y tenés intención de jugar con el otro. Nada más. Y entonces, como ese video circuló, le dije, mira, no leyó la convención, pero sabía lo que tenía que hacer. Ajuste razonable. Acá tenés. Puso un arco de la medida. Le puso un arco de entrenamiento, un arco chiquito, de 1,20 m de altura, una cosa así. Entonces, estas son las cuestiones que permanentemente una mamá una vez tenía a su hija, no nació con una malformación y no tenía brazos, y cuando va a, a preescolar, le dice le dice a la directora que no podía ir a esa escuela, que tenía que ir a una escuela distinta porque no estaba preparada para alojar a esa hija, ¿no? Una escuela que no podía alojar a todos, ¿no? A los diversos. Y le dice, ¿y pero por qué no? Y porque los pupitres no están preparados. Le dice, córtale las patas al pupitre, porque ella dibuja con los pies. Córtale las patas, ya está. No es un problema de mi hija, es un problema de si vos querés o no cortarle las patas al pupitre. Si ella dibuja y escribe con los pies, garabatea con los pies. Esos ajustes razonables. Está el diseño universal y están los ajustes razonables. ¿Cuál es el costo que puede tener, por ejemplo, recortar las patas? No sé, un ejemplo. Doy simplemente
un detalle. Pero hablar de los ajustes razonables, pensar alojar al otro, en una sociedad en donde se remarca, vos habías dicho algo, Diego, que, que hablabas, que decías, bueno, el movimiento de vida independiente, ahora te lo planteo yo como una pregunta, ¿no? Pero man, era una reflexión que me diste, ¿no? Pero el movimiento de vida independiente no es tan independiente para no decir que no es interdependiente. O sea, es independiente, pero no para decir que no somos interdependientes. Bueno, un tema es que la sociedad neoliberal lo que plantea como supuesto es que podemos vivir sin el otro. Y que los individuos, cuanto más individuales y individualistas somos, mejor vamos a pasarla, porque el problema está que estaríamos mejor si no nos descuentan el porcentaje para el PAMI en el sueldo o el porcentaje para la jubilación. Entonces, nuestros ingresos netos mejorarían. Porque el problema es que nosotros tenemos que repartir nuestro trabajo en impuestos para los demás. Pero si todos fuéramos individuales, una suma de individualidad, estaríamos mejor. Esa construcción es una construcción cultural, digamos, claramente cultural y de sometimiento, porque hacen que, había alguien que decía, la humanidad no, siempre supo que no podía vivirse en el otro. Ahora, desde hace unos años, esta situación pasó a ser cuestionada. Y el otro pasa a ser una carga y una opresión para nosotros. Entonces, no, me pareció muy bueno lo que vos decías, ¿no? El movimiento fue muy fuerte como movimiento social, pero claramente reivindicaba la interdependencia, porque eran conscientes que requerían del otro, no estaban diciendo, no, nosotros nos valemos solos por sí, no eran individualistas, simplemente querían decidir sobre su propia vida, como lo hacemos todos nosotros. Sí, totalmente, Bueno, Daniel. Ah, bueno, ya estamos por Sí, concluir. sí, sí. a ver, tenemos un horario, sobre todo por las Está bien, intérpretes, está hay un bien. montón de agradecimientos, de felicitaciones, hay preguntas. Yo les quería contar que el miércoles próximo vamos a continuar con este conversatorio bueno, la idea es que en este segundo encuentro trabajemos las consecuencias clínicas y su entramado singular en el contexto actual. Va a estar un compañero de la comisión, que es Gustavo Gómez, de Formosa. Van a estar trabajadoras sociales, Noelia Bayuk, Paola Dayana Fernández, María Isabel Orué. La idea es que podamos retomar, a ver, la comisión se planteó, nosotros venimos trabajando sobre la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, bueno, nuestra tarea desde una perspectiva de derecho y no la cuestión de pensar la ética profesional, y nos parecía que era sumamente importante recuperar algunos conceptos, algunas ideas, como contrapelo para discutir, bueno, esto, ¿no? Que aparece, que es lo que vos decías recién, Daniel. Yo les agradezco bueno, a los dos por haberse sumado, por participar, por decirme que sí inmediatamente, por la generosidad en el compartir. A todos los que hubo más de 250 personas en este conversatorio, lo cual me parece que es hermoso, que es súper interesante como para poder seguir. Por una cuestión de tiempo vamos a tener que terminar ahora. Seguiremos el próximo miércoles. Y la idea, bueno, que esto, seguir encontrándonos para discutir y debatir sobre estas cuestiones, me parece que siempre es enriquecedor, y sobre todo porque nosotras y nosotros desde la comisión pensamos que, bueno, que nuestro sentido también en relación a las buenas prácticas tiene que ver bueno, con la formación y con sostener algunas cuestiones teóricas importantes. Así que bueno, les vuelvo a agradecer a todas, a todos, a los dos disertantes, a las intérpretes, a mis compañeros y compañeras de comisión. Y bueno, si les parece, nos encontramos el próximo miércoles a las 19:30 para seguir, y obviamente, bueno, abriremos a otros. Vuelvo a decirle que probablemente esto se esté subiendo a la red de la FEPRA, a las redes de YouTube más adelante, para que tengamos disponible. Y bueno, y la idea también es poder ir recuperando algunas ideas para seguirlas trabajando, bueno,
el año que viene, ¿no? Digo, pues ya estamos casi terminando el año. Así que bueno, muchas gracias. Hay un montón de comentarios. Yo no sé si Diego y Daniel pudieron leer, pero bueno, hay muchos agradecimientos, muchos halagos y bueno, eso. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Muchas gracias muchísimas, por el tiempo, por muchísimas escuchar. gracias. Y alguien que preguntaba por el poema es Las decisiones propias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos cerrando. Hasta luego.